Agus Alegre, ¿cómo estás? Bienvenida ahí a Para el Mundo Podcast, creadora de Culpa de los Dos. ¿Cómo andas? Bien, muy bien, muchas gracias. Me encanta el lugar. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. ¿Qué es Culpa de los Dos? Culpa de los Dos es un emprendimiento de una moza en ese momento y un cocinero que se quedan embarazados medio sorpresivamente y bueno, y tienen que ver la manera de buscar plata, de buscar este extra que necesitamos para la llegada de este bebé. El S, que es el otro fundador, es mi socio, el papá de mis hijos, es cocinero, es chef y yo soy una buena vendedora, así que juntos decidimos hacer alfajores para empezar con esta familia. ¿En qué año fue eso? En el 2017 empezamos con la idea de hacer algo. Vivíamos en un departamento muy pequeñito, de hecho empezamos a hacer los alfajores ahí y bueno, ahí arrancó todo. ¿Y hasta ese momento qué venían haciendo ustedes dos? Trabajábamos en gastronomía. Él era el encargado de la cocina de un bar de Güemes y yo era moza de ese mismo bar. ¿Y ustedes decidieron cambiar en ese momento? No tan drásticamente, seguíamos trabajando, pero empezamos como a ver que... Por eso te digo, no era para dejar nuestros trabajos, sino era para tener un poquito más. Como ese extra que iba a ayudar a esta nueva familia. El inicio de un emprendimiento. El inicio de un emprendimiento. No sabíamos bien, ni siquiera sabíamos lo que era un emprendimiento. Era como, bueno, vendamos alfajores para tener para el fin de semana, para poder comprar pañales. Nunca claramente nos imaginamos el monstruo en el que nos estábamos metiendo. Por suerte. Bueno, ¿y cómo fueron esos inicios, no? Vos me decís, empezamos a hacer alfajores. Pero primero, ¿por qué alfajores? ¿Y cómo fue ese inicio en un pequeño departamento? Alfajores porque creo que es muy fiel el alfajor como producto. No se iba a poner feo si no se vendía de un día para el otro. Si no se vendía se podía comer también. Yo soy muy dulcera, así que me venía bárbaro. El S es muy bueno haciendo cosas saladas, o sea que en un momento también se planteó hacer pizzas o empanadas, pero tenía que ser algo que también se la banque, ¿no? Con calores, no teníamos nada, era una heladera y un horno pequeño. Bueno, empezamos haciendo tapas, empezamos a vender desde el departamento, un departamento muy pequeñito. Nosotros vivíamos donde cocinábamos y ahí crecía un bebé, eso era una locura, en un departamento chico, de un solo dormitorio. Y empezamos a vender a través de Instagram. Al principio a los familiares, a los amigos, a los primos. Y bueno, y de repente fue un desmadre porque nos empieza a escribir gente que no era conocida, no era gente amiga, era el boca en boca que se iban como pasando la data, que en ese departamento se vendían alfajores y se llegaron a hacer colas eternamente largas. ¿En la puerta de tu departamento? En la puerta de mi departamento, en la calle de Belgrano, era una cosa impresionante. Colas y colas de gente. Problemones con los administradores del edificio, con los vecinos. Imagínate que nadie entendía bien qué estaba pasando en ese lugar. Además yo bajaba con cajitas pequeñitas, no teníamos sello, en ese momento no había nada, entregando, era un lío. Ya tenías el nombre. Sí, el nombre se fue como dando, todavía no había nada. El nombre se da de una discusión con el S que yo le digo, esto es culpa tuya, porque estábamos metidos en esto. ¿Pero la culpa por qué? ¿Porque estaban sobrepasados? Porque estábamos sobrepasados. Llegó un momento donde de verdad esto nos había sobrepasado. Pero ahí se plantearon, antes que me cuentes por qué es culpa de los dos, se plantearon, estamos sobrepasados, terminemos con este emprendimiento o veamos cómo nos reorganizamos. No, al contrario, esto está funcionando. O sea, no sé bien en qué nos estamos metiendo, pero a la gente le gusta y esto está dando resultados. Nos estaba como asombrando un poco en lo que estaba ocurriendo. Sin todavía nada, no había ni una esperanza de un local, no había sueños, era como un día a la vez. Había que pasar ese día, entregar la cantidad de pedidos que nos habían hecho y sobrevivir, porque realmente era una locura, con un bebé, con mucha gente que esperaba. Había gente que esperaba hasta 3-4 semanas para recibir sus pedidos, de la cantidad de demanda que teníamos. Por eso fue muy paulatino. No es que decíamos, bueno, hasta acá y acá vamos a hacer otra cosa. Era como, ¿qué está pasando? Todos los días era como una sorpresa nueva. Volvamos a culpa de los dos. Yo le echo la culpa de este desmadre y él me dice la culpa es de los dos.
Y a mí me pareció espectacular. Y ahora como que lo escucho de culpa de los dos y me parece como que sí, pega. Pero en ese momento me decían, ¿cómo se va a llamar un alfajor? Culpa de los dos, como que no resonaba tanto. Pero bueno, ahora me parece que tiene más sentido. Bueno, entonces ya me estás marcando un hito donde sobrepasado, culpa de los dos. ¿Y qué siguió después? Porque evidentemente... Después nos agarra una pandemia. Ah, mira. Que a nosotros en realidad un poco nos favorece porque la gente estaba como más predispuesta a esperar, que nosotros algo que teníamos como en contra era la espera que teníamos para entregar los alfajores. De hecho, en los locales, en casi todos dice valemos la espera, porque era como que nosotros nos presentábamos así, espéranos que vamos a llegar con los alfajores. Y la pandemia nos ayuda un poco con esa paciencia que hemos tenido todos de esperar ese pedido que uno podía hacer. Y ahí crecemos de sobremanera. Y nos podemos mudar del primero, nos mudamos al tercero, en el mismo edificio. Que para nosotros ya fue como algo grandioso. De hecho, yo siempre lo digo como que para mí es como un hito en nuestra vida, porque ahí fue el momento que, más allá de lo que pueda pasar después, ¿no? No importa la cantidad de locales que se puedan abrir, pero habernos mudado del primero, que era mi departamento de toda la vida, alquilando claramente, pero de siempre, a mudarnos a otro departamento, porque algo que lo que habíamos planteado una noche estaba funcionando, no creo que haya una emoción más grande ni nada que lo pueda como igualar. ¿Viste? Cuando decís, esto me parece que funciona. Me quedo pensando en eso que decís, ¿no? Algo que planteamos una noche. Estabas entre pizzas, empanadas, ¿y cómo se pusieron de acuerdo para decir, no, es alfajor? No sé en realidad si fue un momento. Porque él venía de lo salado, podríamos decir. Sí, obvio. Además es cocinero. Claro. De hecho, a veces le preguntan, ¿y vos? Sí, es un genio cocinando. No sé si hubo un momento, pero me parece que era lo más fácil de vender. También es una golosina fiel, ¿no? Es como que todo el mundo iba a comer alfajores. Me parece que también queríamos ir por ese lado. Y algo que después lo aprendí ya... También tenía una escalabilidad. Podía escalar. Podía escalar, lo edité. Que podía escalar. Entonces es como que se podía, hasta me parece que lo podía llevar de viaje. También esa era otra situación importante. Se puede llevar de regalo a alguien que viaja. Se puede regalar. Me está sonando mucho el celular, lo voy a poner por acá. Lo pongo por acá. Sí, no hay problema. Bueno, eso, lo podías llevar, lo podías trasladar. No ensuciaba, nos parecía como que cumplía con todos los requisitos. ¿Y cuál fue la división de los roles? Él era cocinero, empezó él a hacer las masas, y el tuyo, vos decís, yo era buena vendedora. Yo yo empiezo como ayudante con él, o sea, lo ayudo y él trata de enseñarme a mí. Yo algo de maña me daba, claramente cuando tenés a alguien que es tan superior, uno como que deja me pasa hoy con mis hijos, como que prefieren que cocine él, claramente. Pero yo sí lo ayudaba bastante. Igual yo era la que manejaba las redes, tomaba los pedidos, entregaba las cajas. Y en ese momento trabajaba con nosotros una persona que la llamamos para que nos ayude con el tema de la limpieza, con el tema de mi bebé, que es la Joa, que la última vez me olvidé de nombrarla y hoy quería como acordarme de ella, porque ella va a casa a ayudarme con la limpieza. Y un día le digo yo, ¿me podés ayudar con las cajas? ¿Me podés ayudar con esto? Y empezó como de a poquito a ser parte sin querer de esto que se estaba formando, que todavía no era culpa de los dos, pero este emprendimiento. Y después tuvo un montón de tiempo con nosotros, fue la mano derecha del Ya eran tres. Y ya éramos tres. Y empezamos con así, nosotros tres. La receta, porque alfajores hay un montón. Pero, ¿cómo decidieron, tenemos que hacer este alfajor que sea distinto al resto? Mira, cuando yo planteo que va a ser alfajores, que le empiezo a contar a mi familia, a mis amigos, me decían, está saturado. En ese momento ya estaba saturado. O sea, hoy ya es como una locura la cantidad que hay, ¿no? Pero en ese momento me decían, anda a los kioscos, párate, vas a ver la cantidad de marcas que hay. Y artesanales en Córdoba, millones, porque la verdad que somos... el cordobés es un genio haciendo alfajores. Y para mí son uno de los mejores los que están en Córdoba. Y yo digo, los míos van a tener más dulce de leche, que es algo que, bueno, hoy está más de moda, pero en ese momento te juro que no había alfajores con mucho dulce de leche. Entonces, para mí, ese iba a ser el diferencial como más grande sobre todo el mercado. ¿Y tamaño?
Y Más allá tamaño, vos me decís, mucho dulce de leche nos hace distintivos del resto por el relleno. el tamaño es bastante más grande que un alfajor común de kiosco, que un alfajor industrial. Sí, 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 sí. De hecho, es como si fuera una mini torta. Igual no me gusta como etiquetarlos porque yo me como uno, me Sí. como más de uno, dos, y es como no me comí dos tortas, pero sí, son más grandes. Me quedo pensando en ese inicio donde vos decís, había gente haciendo cola en la puerta de un departamento. ¿Quién era ese público y a dónde apuntaban ustedes? Tampoco lo teníamos muy claro. Jóvenes, gente Sí, pero más, había gente de todo. grande. Nos pasaba mucho con la gente grande que al no manejar Instagram, que era nuestro único medio para poder encargar, se hacían un Instagram o le pedían a alguien que se lo hicieran para poder encargar por ahí. Y ahí ya veíamos como una barrera como generacional de decir, che, vamos a tener que ir quizás por Facebook o por otro lado para poder llegar a ese público. Pero había de todo. ¿Y le Había, hicieron eso? sí, por ¿Una supuesto. página web, un Facebook? Página web no. Recién ahora estamos por lanzar la tienda online para poder hacer envíos a todo el país. Pero bueno, es algo que está como ahí por salir del horno en cualquier momento y por algo no sale, así que espero que salga antes de fin de año. Pero sí, nos tuvimos que ir amoldando un poco para poder ampliar ese público. Pero había de todo, ¿eh? Nosotros bajábamos, nos encontrábamos con grupos de chicos jóvenes, con chicos acompañados de sus papás. Había de todo. ¿Cómo fue creciendo esa producción? Esa producción Inicio 2017. crece. Nosotros en pandemia, bueno, nos desbordamos, conseguimos un local abajo de mi casa. Ese local estaba desocupado porque, bueno, justamente el tema de la pandemia había hecho que muchos locales cerraran. Nosotros nos vimos desbordados en el primero también. Entonces fue como, che, hay un local abajo, él necesita, yo necesito, nos unimos y alquilamos un local en Güemes. Que estaba buenísimo porque no íbamos a cambiar mucho la dirección del retiro de las cosas. Y abrimos el local ahí con un centro de producción pequeñito ahí mismo, ¿no? Adentro de Güemes. Que yo lo bautizo taller a Güemes, porque era esa la idea, como un taller mecánico, pero de alfajores. Como que yo quería que se mostrara eso, el laburo que había ahí atrás. Ese es el primer local que ustedes tienen. Ese es el primer local que tenemos. ¿Recordás cuál fue el primer lote de alfajores que vendiste? ¿La primera cantidad de alfajores? Sí. No, no me acuerdo. ¿Y el primer cliente? Sí, obvio. En realidad el primer cliente, el primero que me paga, me acuerdo. Pero que estabas Porque al haciendo... principio era como, no sé, llevábamos para mis tíos, para mis primos, y te daba como cosa cobrar. Era como, bueno, pruébenlo y si después les gusta, si quieren, como que no teníamos bien definido. Y me acuerdo perfectamente, se llama Marcos Arguello, que es, no me voy a olvidar nunca de él, porque además después hizo como muy amigo mío. Pero fue la primera vez que yo llevé mis alfajores y alguien me dio plata por eso que estábamos haciendo. ¿Qué sentiste en ese momento No lo que podía dijiste mi creer. primera venta? Estaba chocha. De hecho, después me mandó un mensaje que lo tengo guardado, que es un audio, donde él me dice, no puedo creer lo que estamos probando, yo te prometo que vos vas a ser, bueno, mentira, como vas a ser millonaria, todavía no sucedió, pero me dice, dale, porque esto está espectacular, vas a ver la cantidad de locales que vas a tener. Que yo me volví muy emocionada y a la vez era como, no creo, pero bueno, qué suerte que a alguien le haya gustado tanto. Fue como la primera persona que confió, sin conocernos tanto, ¿no? Sin hacerlo por amor. Era como un cliente. ¿Y cómo fue esa expansión? Abrimos Güemes con un taller de producción pequeñito. También nos desbordamos bastante. Teníamos mucha demanda, nos quedábamos sin stock muy rápido. Yo siempre conté que nos quedábamos sin stock. O sea, por ahí teníamos que cerrar antes. Que no era que vendíamos un montón, sino que vendíamos todo lo que éramos capaces de producir, que no es lo mismo. No sé si nosotros vendíamos 100.000, 5.000 o 3 docenas, era como algo que en ese momento no lo teníamos tan presente, pero que vendíamos lo que hacías, todo. lo vendías. Lo vendíamos todo. Y surge la posibilidad de abrir en zona norte, en La Gauss. Teníamos muchos clientes de zona norte, que bueno, viste que lo que yo te decía recién, la gente de zona norte, por ahí le cuesta mucho ir, más que nada a Güemes, que por ahí es muy difícil de estacionar. Como nosotros venimos para acá, es como que nos venimos a un país distinto. Así que abrimos ahí en La Gauss, que está todavía mi local majestuoso de La Gauss, que es divino, es divino. Después de La Gauss, Sí. abrimos el centro de producción, más grande.
como ya profesionalizándonos un poquito más. ¿Cuántos locales tenés? Hoy 5. Además de zona norte y zona sur, ¿a dónde? En Barrio General Paz, Sí. que era un barrio que la gente lo pedía un montón. Era una apuesta también. Aparte se ha llenado de café Sí, gourmet, sí, la sí, verdad sí, que está sí. muy lindo. General Paz es espectacular. Además es un barrio muy fiel. Yo siempre digo que es como un mix entre Gauss y Güemes. Todo lo que llevamos lo aceptan, lo quieren, nos hacen el aguante. Tenemos como una mini panadería Sí. boutique ahí, como que por ahí nos esmeramos más. Le llevamos criollitos, llevamos, no sé, palmeritas, que todo es grande, ¿no? Palmerones, criollos como gigantes, pero le ponemos como mucha pila a la panadería boutique de ahí, porque a la gente le encanta. Son públicos distintos, el de Güemes, Sí, totalmente. que el de Barrio General Paz, que el de Gauss, que es zona norte. Sí, 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 totalmente. Es como estar en lugares diferentes. Y también hay que amoldarse a eso. A mí en Gauss me llevó un año conocerlo. Si bien yo ya tenía mis clientes, a mí me pasaba mucho que la gente no nos conocía. Que no es que yo me creía la más conocida del mundo, pero algo. Algo ya era. Agus, el alfajor que vendés en Güemes. No. Es todo lo mismo. Es todo lo mismo. No, pero digo, el consumidor, capaz que me decís en Güemes, le gusta más el de chocolate negro. En General Paz, o el público adoptó todo lo que ustedes venden. No, adaptaron todo, pero sí me pasa que por ahí hay ideas que para mí eran más para Güemes y de repente Zona Norte empezó a ver, dice, ¿por qué no traen turrón de Quaker acá? Y bueno, porque yo la verdad que no sabía y se llevan todo el turrón de Quaker que hay. Eso sí, como que lo fuimos conquistando de a poquito, me parece. Además de alfajores, después se diversificaron en otros productos. Sí, bueno, hoy tenemos la panadería, que hacemos unas medialunas, que para mí son lunas, porque de medias son enormes, son espectaculares. Hacemos chipá casero, hacemos baguette, todo es casero, desde el pan, el chipá, bueno, todo tiene su proceso artesanal también. Tenemos turrón de Quaker y ahora estamos con una sola torta, que es el Rogel, que estamos fascinados, porque a la gente le encantó y también lo pedían un montón y todavía no nos animamos a hacerlo. Y por ahí también para no desenfocarnos con lo que venimos, con lo que va bien. Es como que por ahí uno le da un poco de miedo ese... Pero bueno, probar también está bueno. Vas agregando... Agregamos de a poquito. De a poquito y vas viendo cómo evoluciona y si tienes que dar marcha atrás. Sí, se da, por supuesto. Pero siempre con el eje del alfajor. Sí. Nosotros somos profesionales haciendo alfajores. ¿Cuál es el preferido? Yo creo que hoy el Rogelito. Hicimos del alfajor, de la torta Rogel, un alfajor pequeñito, como si fuera una torta pequeñita, y de verdad que nunca nos imaginamos que iba a gustar tanto. Bio4 es una sociedad anónima de productores agropecuarios que nació hace casi 20 años para darle valor agregado a los granos producidos en Río Cuarto, ¿no? Productores que teníamos la misma preocupación, compartíamos la inquietud por el alto costo del flete del maíz hacia el puerto. Y porque, bueno, estábamos convencidos de que había que darle valor, había que diversificar, que pasar, aparte de seguir haciendo agricultura, estar en un proceso agroindustrial. Y después con el tiempo fuimos viendo otros outputs, digamos, otros resultados que fueron la descarbonización, ¿no? Digamos, todo el valor social que generaba y demás, pero en un principio nace para reducir fletes y agregar valor. ¿Vos qué hacías hasta ese momento? Yo soy ingeniero agrónomo, siempre relacionado al mundo de los negocios agropecuarios, de insumos agropecuarios, producción agropecuaria, y bueno, mucho armaba redes, te diría, armaba redes de confianza con productores agropecuarios, y eso fue lo que después me permitió, junto con otro socio, armar Bio4, ¿no? Vos estabas en Río Cuarto y zona de influencia. Claro, trabajé en relación de dependencia durante 8 años en la zona de Río Cuarto, siempre en el mundo de los insumos agropecuarios. Eso me permitió conocer cientos de productores de la zona, y éramos 4 socios agrónomos que teníamos una agronomía. Ya me había independizado, había dado el salto, digamos, ¿viste?, de la relación de dependencia a un negocio, a un boliche propio, una agronomía que era chica en el año 2004, haciendo más o menos lo mismo que hacíamos en la relación de dependencia, pero en forma independiente, y vendiendo insumos, semillas, agroquímicos, lo que hace toda agronomía. Y a partir de ahí
4 agrónomos, yo porque tenía que hacer un trabajo un análisis de proyecto de inversión para una tesis de un posgrado que estaba haciendo en la Católica de Córdoba. Empecé a investigar sobre algo que vi en los medios, por eso la importancia de los medios periodísticos, de la difusión. Vi una nota que hablaba sobre la industria del etanol en Estados Unidos y me pareció un muy buen tema para hacer ese proyecto de inversión. No se sabía mucho de eso en ese momento, no se sabía nada, se sabía solamente que se estaba pensando en una ley de biocombustibles para la Argentina, que en el 2006 se sanciona y obliga el uso de etanol y de biodiesel en los cortes de las naftas y el gasoil respectivamente. ¿Vos viste eso en una revista, en una publicación de Estados Unidos? No, en un diario argentino que hablaba de la industria en Estados Unidos. Y era un periodista local, Héctor Huer, un periodista de Clarín Rural, muy conocido, que escribía sobre eso. Pero a mí lo importante que es no la difusión y cómo, bueno, un artículo me llega a mí en el diario de papel. En ese momento era el diario de papel. Pero vos te das vuelta y decís, che, hagamos esto. Empecé a estudiarlo y vi que la problemática de los farmers americanos era muy parecida a la problemática que teníamos en Río Cuarto para comercializar el maíz y que este proyecto de inversión para el papel que yo estaba haciendo para un tema académico se podía transformar en una realidad económica. Entonces los convencí primero a mis socios, los 3 agrónomos que me acompañan, con los que estábamos juntos socios en la agronomía, que se llaman Foxit, los persuadí para que pudieran dedicar algo del tiempo, que era escaso. En ese momento lo más valioso que teníamos era el tiempo, porque guita no teníamos, y era empezar a trabajar en este tema, a investigarlo profundamente. Y bueno, y ahí empezaron a aparecer los fundamentos y por qué valía la pena hacer un negocio de estos en Bio 4. Y tuviste que salir a buscar inversores. Bueno, al principio, todo esto tiene como etapas. La primera etapa fue pasar a complementar mi visión tal vez comercial y de relacionamiento con alguien más técnico, y ahí lo encontré a Marcelo Otero, que es de alguna manera el co-founder de Bio 4, porque juntos armamos Bio 4, la visión industrial ella tenía una fábrica de pet food. Entonces, bueno, a partir de juntarme con alguien que me complementaba, pudimos armar un buen equipo y empezar a traccionar para lograr primero todas las prefactibilidades, la parte técnica, investigar la industria en el mundo, conseguir algunas cotizaciones, o sea, darle cuerpo al proyecto y después salir a buscar inversores. Ahí salimos a hacer un Pero en esa época me imagino que te miraban como diciendo, ¿de qué estás hablando? Porque era una cuestión muy, si bien ya se desarrollaba en Estados Unidos, para la Argentina muy novedoso. Era como armar un cohete a la luna, te diría, en términos de lo aventurado, porque bueno, todo era aventurado, era transformar maíz en un combustible, hacer un proyecto agroindustrial en la Argentina, hacer una asociación de muchos productores agropecuarios. Estábamos recién saliendo de la crisis del 2001 también, ¿no? Y habíamos tenido la crisis del 2008 en el medio. Cuando nosotros estábamos todavía carreteando con la idea, fue la crisis del campo del 2008. Entonces, bueno, pero bueno, si uno se pone a ver, esperar el momento perfecto, nunca llega. Entonces, pese a todas las cuestiones contrarias o las vicisitudes que siempre hay en todo proyecto, hay que meterle para adelante. Si esperás el momento oportuno, quizás nunca llegue. O nunca hagas nada, porque nunca va a llegar el momento justo para una inversión. Nosotros, de hecho, tuvimos la inversión parada entre el 2008 y 2010, la tuvimos cajoneada, te diría, porque bueno, había lobbies que evitaban que el etanol de maíz pudiese ser una realidad. ¿Por qué es importante que un país como la Argentina tenga una ley y fomente que tengamos cada vez más biocombustibles? Importantísimo por el tema ambiental, porque reduce los gases de efecto invernadero más de un 70% en el caso del etanol de maíz. Por un tema de desarrollo económico, por un tema de cambio de la matriz productiva. O sea, Argentina como modelo exportador de granos no puede, por un tema de divisas, de faltante de dólares, que todas las semanas tenemos novedades con el dólar. Tenemos que robustecer la economía en términos de exportaciones y tenemos que exportar más de petróleo, más de minería, pero más de agro también. Y para exportar más de agro hay que aumentar la cosecha y hay que transformarla. Hay que aumentar la cosecha, estamos estancados en 130, 140 millones de toneladas por año. Hay que llevarla a 200, porque eso es lo que hizo Brasil en los últimos 10 años, o sea, incrementó
un 30-40% de su producción de granos, y nosotros seguimos en la misma, estamos relegados por varias razones, ¿no? Retenciones principales entre ellas, baja inversión y demás. Así que tenemos que incrementar la producción, armar infraestructura para poder transportarla, ¿no? Exportar una parte y otra parte transformarla localmente. Hoy transformamos muy poco. Es paradigmático, pero Argentina debe transformar el 30% del maíz internamente y el otro 70% lo exporta. Todos los otros países, Brasil, Estados Unidos, que están en el podio en lo que es exportaciones, es al revés, transforman, ¿viste? El 70% internamente y exportan una fracción, un 10, 20, 30%. Y esa transformación es trabajo para los locales, claro. Es valor agregado, es generar puestos de trabajo calificados, y es también en esa transformación hasta se genera un tema virtuoso con los nutrientes del suelo, porque vos al transformar y generar al final del proceso biogás, tenés un biofertilizante que lo volvés al campo. Bueno, ahí vamos a entrar a cada una de las unidades de lo que ha sido Bio 4 y cómo lo has ido desarrollando en otras empresas. ¿Convenciste a inversores que te acompañen con esto? Sí, primero visitamos a 120 y convencimos a 30. O sea que de cada, todo cuatro, de Río Cuarto? De cada 4, 3 me dijeron que no. Así es el pitch en la vida emprendedora. Cuando vos vas a echar tu idea a otros, la mayoría te dicen que no y hay que estar preparado para eso. La resiliencia, ¿no? Decir, bueno, un no, seguimos. 2 no, 4 seguimos. no, 4 no, seguimos. Así es. Sí, bueno, sí. ¿y cómo siguió después? Tenías 30 que te acompañaban. ¿Y cómo sigue eso? Bueno, siguió en un formato de capitalizar la empresa y salí a buscar créditos, conseguir el tecnólogo, o sea, bueno, todo digamos, los pasos, digamos, del armado y la puesta en marcha de un proyecto que llevó 18 meses, construimos la planta en tiempo récord, bueno, eso fue un proceso muy, muy exitoso, donde participó un tecnólogo local de aquí de Córdoba, que es la familia Porta, que nos acompañó en ese proceso de construcción y puesta en marcha, y fue un proceso muy, muy bueno. La verdad que salió muy bien y que nos permitió entrar en marcha. Fue la primera planta de etanol de maíz de la Argentina. Así que bueno, a partir de ahí fue un recorrido de poner en marcha la planta, consolidar la curva de aprendizaje, la producción, y después empezar a diversificar en otras tecnologías como el biogás. ¿Y clientes? Y clientes siempre las petroleras, porque el bioetanol nace para el corte de las naftas, ¿no? Hoy las naftas tienen 12% de bioetanol, todos los autos funcionan con 12%. Si te vas a Brasil, no te queda otra que cargar nafta con el 30% de bioetanol, todas las naftas tienen 30%, y tenés un quinto surtidor que es alcohol puro. O sea, vos, si tenés un auto flex, que es tecnología que en Brasil ya está súper, diseminada. Acá podríamos también. Ya, te digo una primicia. Esta semana se flexibilizó muchísimo la importación de carros flex de Brasil, o sea, carro flex, esa tecnología es brasilera, por supuesto, para que te des una idea, un auto híbrido flex tiene emisiones de gas de efecto invernadero por kilómetro recorrido menos que un auto eléctrico. Mirá. Mucho menos que un auto eléctrico utilizando la matriz argentina, la matriz eléctrica, ¿no? La matriz eléctrica argentina, vos sabés, es 15% renovable, 85% de orígenes distintos, de orígenes fósiles o hidroeléctrico, de presas hidroeléctricas grandes. Esa matriz tiene un coeficiente de emisiones por kilovatio y por ende por kilómetro recorrido X. Si vos usás energía eléctrica pura cargada de la red eléctrica argentina o usás etanol en un auto híbrido flex, el auto híbrido flex contamina menos que el auto eléctrico, full, enchufado, ¿no? ¿Sí? Así que producto de que usa etanol, o sea, tiene un muy bajo consumo de etanol porque usa los motores eléctricos para desplazarse. Bueno, esos híbridos flex, esos híbridos que ya hay en el mercado, ya están. Bueno, cuando viene con motor flex de Brasil y le podés cargar 100% etanol, es una solución espectacular a la que el auto eléctrico hoy no tiene con qué darle usando la energía que tenemos hoy disponible. Si tuviésemos 100% de energía renovable, eólica o solar o de mini hidro, ahí sí, el auto eléctrico pasa a ser capaz que emisiones 0. Pero hoy con la matriz que tenemos, no lo es.